7 de la mañana con 35 minutos, 7:35 minutos en Punto Noticias, primera emisión. Saludamos ya con Decio Machado, sociólogo y periodista que está con nosotros para analizar la coyuntura política que vive el país. ¿Cómo está, Decio? Qué gusto verle y saludarle. Buenos días, bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. El presidente de la República por segunda ocasión ha dicho que no va a comparecer a la Asamblea Nacional a dar las explicaciones que ahí se requieren respecto a este escándalo de aparente evasión tributaria denominado Pandora Papers. El presidente considera que las únicas entidades que tienen legitimidad para preguntar o para indagar son la Contraloría General del Estado y no la Asamblea Nacional. ¿En qué medida esto va a afectar su credibilidad, tomando en cuenta que en días anteriores el presidente había asegurado que no tiene ningún problema en acudir a las comisiones que sean necesarias? Habló incluso de acudir al pleno de la Asamblea Nacional para dar las explicaciones correspondientes. Ahora dice nuevamente que no, y de la forma no tan formal, diría yo, como lo ha hecho, sin mayores explicaciones. Les dice: ya les dije en la primera carta todos los motivos por los que no voy, así es que definitivamente les ratifico que tampoco voy hoy. ¿Cómo esto va a afectar la credibilidad del presidente de la República? Decio, buenos días, bienvenido. Buenos días, un saludo a ti, a Alexis y a todos los oyentes. Bueno, yo creo que efectivamente el presidente está tensando, digamos, una cuerda que es de conflicto con el Poder Legislativo. Evidentemente es la base de la estrategia. Yo creo que por un lado el presidente de la República no quiere darle el titular del día siguiente a los periódicos, es decir, de la comparecencia suya en la Asamblea Nacional, donde le pueden poner en algunos aprietos serios, es decir, en las preguntas, en los cuestionarios que le hagan públicamente ahí. Y en segundo lugar, hay una estrategia, digamos, de tensión que yo creo que arranca fundamentalmente en la entrevista aquella con este periodista afín al régimen llamado Carlos Vera, es decir, y donde ya se posiciona un relato, digamos, de conflicto. Un relato de conflicto que eso es seguido después a través de las movilizaciones, el estado de excepción durante unas movilizaciones populares, las movilizaciones convocadas por el gobierno en la Plaza Grande, y ahora, digamos, esta negativa a presentarse a la Asamblea Nacional ante la Comisión de Derechos Constitucionales, que es la comisión que está fiscalizando los affairs de los Pandora Papers. Es evidente que el presidente de la República ignora la función fiscalizadora de la Asamblea Nacional, es decir, eso está claro, es decir, el argumento esgrimido en la carta no deja de ser más que un justificativo que endulza los oídos de los ya convencidos del propio presidente, es decir, pero evidentemente es una lógica de tensión que yo creo que se enmarca, digamos, en un plano de negociación con nuevas fuerzas políticas con las que está intentando generar una alianza que le permita gobernar los próximos meses, y permanentemente con la espada de Damocles puesta encima de la mesa, que sería esa posibilidad de disolver a la Asamblea y generar una lógica de muerte cruzada, ¿no, Giseli? Hola Decio, como siempre un gusto poder conversar contigo y nutrirnos de tu análisis. A ver, en esa entrevista que citas, que la da con Carlos Vera, él, como bien también señalaba Licenia, estaba totalmente abierto a asistir a la Asamblea, dijo a cualquier comisión, incluido el Pleno, ¿no? Una semana después cambia de opinión, digamos, ahí también mucho tendrá que ver el rol que juegan los estrategas políticos, y yo quisiera conectar algunos hechos que han ocurrido estos días y que espero los vayas desmenuzando en tu análisis, Decio. Uno, la presencia del secretario de Estado Blinken. Otra, la llegada de María Paula Romo al Ecuador, que no sé si es que es una llegada definitiva. Ya la vez anterior, Decio casi que proféticamente decía, ojo que aquí se nota la mano de la señora Romo. El mismo día que llega la señora Romo, le sentencian a Freddy Carrión, y con eso creo que, desde mi punto de vista particular, le terminan de enterrar al informe de octubre del 2019, que no lo hizo la Defensoría, que lo hizo una comisión externa e independiente, que además estaba, digamos, conformada por personajes que nada tenían que ver con organización política o gobierno alguno, pero creo que tiene que ver eso también. Y lo otro, este anuncio, que lo hemos conocido el día de ayer, de que la Fiscalía va a iniciar una investigación a partir de la denuncia presentada por Yacu Pérez. Yo quisiera que conectes todos esos hechos que se han dado en estos días, Decio, con respecto del rol de Guillermo Lasso. Sí, bueno, yo creo que hay
A ver, los relatos han sustituido a cualquier análisis racional de la política, ¿no? La política es emocional y por lo tanto, es decir, la construcción de los relatos es lo que de alguna forma dirime las simpatías o antipatías, resistencias o animadversiones de la población en general con respecto a los líderes políticos y sus dirigentes. Yo creo que el presidente Lasso, digamos en sus encuestas internas, quiero entender que son técnicamente bien hechas y que le dan buenos resultados, ha entendido de que este relato del triunvirato de la conspiración no es un relato que haya cuajado socialmente, digamos, haya penetrado con rotundidad en la sociedad ecuatoriana. Esto es así. Las encuestas más serias que se han realizado en los últimos días, las públicas y las privadas a las que yo he tenido acceso, las que no son públicas también, vendrían a demostrar que eso no ha terminado de cuajar, es decir, que ese relato no es convincente para la mayoría de los ecuatorianos, y en este sentido me parece que lo que se está estructurando es una estrategia, digamos, paralela, auxiliar, complementaria a la lógica del todos contra mí, ¿no? Que es un poco lo que se planteó con este triunvirato de la conspiración y esta asamblea golpista contra un presidente bueno, honesto, trabajador, que nos quiere dar empleo a todos los ecuatorianos. Creo que en este sentido, digamos, están trabajando estrategias complementarias. Estas estrategias complementarias parten, digamos, de varios elementos. Una es, evidentemente, el estado de excepción, que significa que poner a las Fuerzas Armadas, es decir, de tu lado, es decir, de tal forma de que ese poder fáctico, que es el ejército, quiero decir, el aparato represivo del Estado, etcétera, funcione, digamos, afín a las dinámicas políticas, a la agenda política del gobierno. Esto, evidentemente, el decreto no recoge que no haya posibilidad de movilizarse, pero es evidente que si va a haber movilizaciones va a haber problemas, es decir, con los aparatos represivos del Estado. La segunda parte de esto tiene que ver efectivamente con la visita del secretario de Estado norteamericano. Yo creo que efectivamente lo que aparece en este momento y por qué la agenda aparece así es porque hay un respaldo concreto, es decir, de, digamos, el gigante del norte a este pequeñito país del sur, ¿no? Si me permiten hacer la broma, ¿no? Quiero decir que efectivamente la visita del secretario de Estado en este momento no es casualidad, es decir, que efectivamente viene a dar un respaldo y viene a dar un anuncio también a los supuestos opositores, ¿no? Es decir, o sea, está planteando que, digamos, la Casa Blanca o Washington, digamos, de alguna forma está apoyando a Lasso, y entiendo que ese mensaje ha sido recibido por varios actores que tienen, de alguna forma, comunicación directa o indirecta con la embajada norteamericana. En tercer lugar, bueno, yo no sé lo de la Romo. La Romo, evidentemente, es una operadora progubernamental, lo era. Es una operadora pro Lasso, ya lo era en el gobierno de Lenín Moreno, es decir, aquí no hay ninguna novedad. Era la niña de los ojos de Guillermo Lasso cuando ejercía cartera ministerial en el gobierno anterior. Evidentemente hay una conexión ahí, pero digamos que lo que tengo entendido es que ella viene a una conferencia que, si no me equivoco, se está dando hoy en la hacienda Cusim, y creo que luego se va, es decir, es por lo que yo tengo entendido, ¿no? En este momento. Entonces, quiero decir ojalá así sea. Por el bien de todos, sí. Pero creo que la cosa se limita ahí. Otra cosa es que evidentemente hay una clara conexión que viene de antes, ¿no? Digamos, con María Paula Romo. Yo les invito a hacer un ejercicio muy particular. Yo cuando vi que venía, le miré el Twitter, ¿no? A ver qué pasaba ahí. Y tenía la memoria de que María Paula Romo tenía en el perfil de su Twitter, entre otras cositas que ponía ahí, de académica, no sé qué, etcétera, decía feminista de izquierdas. Haz el ejercicio, Alexis, y verás que ya quitó lo de izquierdas. Afortunadamente, por lo menos hay cierta coherencia, digamos, en María Paula Romo dentro de toda la barbaridad de actuación política que ha hecho en los últimos años en este país, ¿no? Decio, ¿en qué medida la estrategia del presidente de la República, que le han usado todos los gobernantes, al menos desde que yo lo recuerdo, el hecho de convocar a sus, entre comillas, seguidores a la Plaza Grande, le da un poco de oxígeno? Me refiero en el sentido de que le hace creer a la población, a través de todos sus medios aliados, de que tiene un masivo respaldo popular y que nada ni nadie va a poder manchar su imagen o manchar su gestión porque está muy bien acompañado por el pueblo. ¿En qué medida esto le da oxígeno? ¿Le servirá para convencer a la población de que tiene evidentemente ese gran respaldo popular a su política de gobierno, algo que se contradice en las encuestas, en diferentes encuestas, porque hasta las más oficialistas le han dado varios puntos hacia la baja, Decio?
Sí, bueno, el presidente de la República paga en las encuestas, digamos, falta de gestión política, ¿no? O sea, se generan unas expectativas importantes después del proceso masivo de vacunación. Yo creo que el gobierno pecó, lo digo honestamente, de ansiedad, ¿no? O sea, que desde el punto de vista estratégico podría haber, digamos, estirado la lógica de la vacunación, es decir, podría haber jugado con los tiempos de tal forma de que le diese más tiempo, digamos, a articular una agenda de gobierno, porque la realidad es que digamos, 10 años peleando por llegar a o 7 peleando por llegar a la presidencia de la República, y luego cuando llega con un cinzaán neoliberal financiado a través de triangulación de fondos de la NET, etcétera, quiero decir, todo ese tipo de cosas que han pasado aquí. Y, digamos, cuando llegó al gobierno hemos visto que ni siquiera tenía una hoja de ruta, ¿no? Es decir, más allá del proceso de vacunación, que era una urgencia evidentemente de carácter global. El tema es que yo creo que lo que el presidente de la República está pagando es efectivamente que no hay, digamos, nada después de la agenda, después del proceso de vacunación, de la masificación del proceso de vacunación. Se generaron unas expectativas porque fue exitoso, parecía que el gobierno tenía capacidad de gestión, ¿no? Comparado con el gobierno anterior, eso además, o sea, generaba como una ilusión, ¿no? Para los votantes de Lasso y para los no votantes. Yo confieso que yo, que no soy votante de Lasso, digo honestamente, cuando vi el proceso de vacunación, digo, bueno, no estaremos de acuerdo con este gobierno, pero este gobierno va a gobernar, ¿no? No, pues lo que hemos visto después es que esto no es exactamente así. Entonces, el tema es que yo creo que lo que está pasando es que se han bajado esas expectativas, y se han bajado fundamentalmente por un error político de Lasso. Pues yo creo que este gobierno no entiende la política, lo digo honestamente, creo que sabe mucho de business, es decir, pero sabe un poco de política, y en este sentido me parece que hay un error grave, y es que el presidente Lasso ganó la primera vuelta, o sea, ganó estas elecciones ganando en la primera vuelta el 19% de votos del total de los votantes y 700.000 votos menos que en la primera vuelta del 2017. Si tú ganas las elecciones con eso, es decir, si más que duplicas el voto en la segunda vuelta, debes intentar estratégicamente conectar con esos sectores de la población que te dieron el voto, pero que no son tuyos, ¿no? Que es un voto prestado, ¿no? Sin embargo, digamos, Carondelet se ha regido un poco como si fuese la gerencia del Banco de Pichincha, ¿no? Quiero decir, de una forma absolutamente jerárquica, sin comunicación, sin conexión con la gente, con los clientes, vamos a hablar en estos términos, etcétera. Y en este sentido yo creo que de ahí está partiendo esta dinámica de aislamiento y de desconexión del gobierno con la sociedad, lo digo honestamente. Me parece que las movilizaciones de la Plaza Grande, igual que en otras ocasiones, son una lógica, digamos, de ilusión óptica para el propio mandatario. Es decir, eso no soluciona el problema. Las encuestas serias indicarían que no solamente que el presidente ha bajado sustancialmente el apoyo popular a su gestión, sino que incluso si él convocase muerte cruzada hoy, y por eso creo que está buscando otras alternativas en este momento, en las negociaciones que está haciendo en Carondelet, después de las encuestas, digamos, el nivel de crecimiento de su intención de voto, las que preguntan por intención de voto, vendrían a identificar que no tiene incremento de intención de voto. Es decir, que está sacando más o menos lo mismo, 3 puntos arriba, 4 puntos arriba, no más de lo que sacó en la primera vuelta del 2021. Quiero decir con eso de que no hay crecimiento, digamos, en la identificación con el presidente de la República en una campaña electoral, al menos en este momento, y lo que ha bajado es la popularidad, porque ha bajado la expectativa, digamos, la ilusión que había generado el proceso de masificación de vacunas, digamos, porque no ha habido gestión posterior. Y en todo caso, por terminar, Lisenia, creo que estas reacciones que estamos viendo ahora, los estados de excepción, la policía en la calle, el ejército, etcétera, todas estas cosas, es decir, son de alguna forma las patadas del ahogado, es decir, son, digamos, acciones espasmódicas, es decir, que se dan para intentar demostrar de que se está gestionando política pública desde Carondelet, pero la realidad es que son acciones urgentes, rápidas, es decir, decididas después de las encuestas, porque yo creo que, claro, alguien ha puesto el termómetro y ha dicho vamos mal. O sea, sinceramente creo que esta es la lectura que haría yo. A ver, Decio, me quedó en la cabeza el tema de que mencionaste que el gobierno, a ver, que la gente de este think tank entiende mucho de negocios, pero que no entiende de política. Eso creo que también está bastante claro. Pero cuando hace la referencia y la analogía de Carondelet y la gerencia de un banco, Decio no menciona el Banco Guayaquil, que es el banco del presidente de la República, sino que menciona el Banco El Pichincha. Yo ahí le quiero preguntar primero, ¿quién está gobernando?
¿quién gobierna, quién está detrás de Guillermo Lasso? ¿Quiénes gobiernan en Carondelet? 1. Y 2, ¿fue una jugada estratégicamente inteligente el haber roto con tu aliado natural, que era Nebot, y hoy intentar romper a Pachacutic sentándote a hablar con Marlon Santi, no hacerlo con Yori, no hacerlo con Quispe, no hacerlo con Isa? Ya, dije Banco de Pichincha, no me di cuenta, la verdad, quiero decirte. Yo pensé que era intencional eso. No, me traicionó el subconsciente, verás. Yo creo que evidentemente es un error del presidente quedarse solo, es decir, y su aliado estratégico, efectivamente, su aliado en las elecciones, quien le ayuda a poner en Carondelet, porque las bases que activan fundamentalmente el territorio en la zona costa, etcétera, fueron los socialcristianos. Eso es una realidad y, digamos, este conflicto con Jaime Nebot y con la organización política que Nebot dirige, evidentemente es una cosa que no le ayuda al presidente, ¿sí? El presidente, yo creo que para los que le conocen, yo no tengo trato personal con él, como te puedes imaginar, es decir, pero para los que le conocen, dicen que es un tipo, digamos, con un carácter particular, ¿sí? Entonces, es decir, no es de sorprender, digamos, estas reacciones abruptas como las que ha tenido con Nebot, que es otro dirigente también, digamos, de armas tomar, vamos a hablar en estos términos, ¿no? Entonces, en este sentido, me parece que ese desencuentro es una cosa que no le ayuda, digamos, a Carondelet. Y es más, no le ayuda a Carondelet y además no le ayuda a los sectores que sociales, a los sectores sociales que serían afín a este régimen. Y digo esto porque, de alguna forma, Nebot tiene una mayor influencia sobre el sector productivo de este país. Estoy hablando de cámaras productivas, cosas así, que lo tiene Lasso. Y en todo caso, Lasso tiene mayor incidencia sobre el sector financiero, que ya sabemos que es esta lógica especulativa, digamos, de transacciones de capital, en la cual además de una disputa, ahora sí voy a hablar con el Banco de Guayaquil, es decir, de liderazgos, ¿no? Es decir, histórica con el Banco de Guayaquil, o sea, ahí hay acuerdos de carácter puramente de negocios, es decir, o sea, de interés, ¿no? Es decir, pero no comparten una agenda común porque eso es una disputa de mercados. Entonces, en este sentido, lo que quiero decir con eso es de que el gobierno se ha aislado. Y creo que eso no le beneficia y eso es lo que estamos viendo de alguna forma. Y estas reacciones, como las movilizaciones de la Plaza Grande, son, digamos, intentar demostrar en ese aislamiento que tienes el apoyo popular. Pero verás, si yo gobierno en Carondelet, tengo muy fácil llenar la Plaza Grande, que ni siquiera eso hizo el presidente de la República en cualquier momento. Lo hacía los regímenes anteriores a este y lo hace este, es decir, o sea, no es nada difícil, ¿no? Es decir, hacer eso si estás en el poder, si tienes la capacidad de mover transporte, si tienes la capacidad de pagar 20 euritos, si repartes el sándwich, es decir, o sea, hablas con tus amigos empresarios para que sus operarios, es decir, vayan a la Plaza Carondelet casi obligatoriamente. Eso no es ningún problema. Por lo tanto, se construye una afición, es lo que quiero decir. Yo en la anterior pregunta citaba también el tema de la apertura de la investigación por parte de Fiscalía. Tomando en cuenta de que la Fiscalía se ha convertido también en una suerte de actor político y la fiscal de actora política, ¿qué podemos esperar de la investigación de los Pandora Papers una vez que el presidente se ha negado a asistir a la asamblea, de que la asamblea no puede cumplir con el rol de fiscalización, con presencia del presidente? ¿Qué podemos esperar de la investigación desde el ámbito judicial? Creo que no podemos esperar nada, porque la Fiscalía ha demostrado que es una, digamos, una institución que lamentablemente, desde el punto de vista político, opera de forma absolutamente discrecional, es decir, o sea, subjetivamente, y por lo tanto, es decir, abre expedientes donde quiere, actúa con las velocidades que le da la gana en función de qué tipo de investigación está haciendo, y yo creo que la apertura del expediente al presidente Lasso, la apertura de la investigación, perdón, es decir, al presidente Lasso es una apertura de la investigación forzada por, digamos, la presión social. Es decir, o sea, si tú estás permanentemente en las redes sociales, en los medios de comunicación y en la prensa internacional, fundamentalmente, que yo creo que ha sido el fundamental factor de presión, es decir, para esta toma de decisiones, apareciendo como que eres un presidente que tienes, digamos, un cuestionamiento ético, es decir, en el marco de tus riquezas, o sea, cómo has manejado tus riquezas y cómo has buscado mecanismos para no pagar impuestos en tu país. Evidentemente, la Fiscalía ha abierto una investigación. La ha abierto tarde, es decir, la ha abierto, por eso digo que es consecuencia de la presión, la abrió más tarde que nadie y creo que es una pantalla, vamos, es decir, acuérdate de esto que te digo, de esa investigación dormirá el sueño de los justos.
Igual cree que dormirá el sueño de los justos de esta examen o estos exámenes que también anunció ayer la Contraloría General del Estado, que ha pedido que se realicen a la declaración patrimonial del presidente de la República y otras cosas. Una Contraloría con un Contralor autonombrado, mano derecha del Contralor que está en prisión preventiva y que ha sido también pues santificado por el presidente de la República. En esos exámenes, que también podemos esperar que duerman también. Pues yo creo que sí, Lisenia, y digo esto muy lamentablemente, porque yo creo que el problema de descomposición que tenemos institucional en este país es brutal. Y en este sentido yo creo que estamos, lo digo honestamente, muy cerca de esto de que los gringos definieron hace un par de décadas atrás como estado fallido. O sea, me parece que el Ecuador está muy cerca de cruzar esa línea. Eso es un riesgo enorme para el país. Es decir, me parece que este tipo de dinámicas que se han dado en el país, o sea, esta desinstitucionalización generalizada, sumado a las presiones del narcotráfico internacional, de la globalización de la criminalidad, etcétera, no están ayudando nada al Ecuador. Entonces, en este sentido, yo creo que lo que estamos viendo en la Contraloría es exactamente lo mismo que lo que hemos visto en la Fiscalía. Es decir, es la presentación de expedientes forzados por la situación, digamos, general social e informativa, pero no creo que eso vaya a tener, digamos, mucho recorrido, la verdad, honestamente. ¿Cuánto le puede resultar las jugadas y cambios de nombres, de cuadros, que además, digo, a uno le hacen pensar en cómo vamos relacionando hechos y cosas, ¿no, Decio? Yo citaba hace un momento en el comentario que, por ejemplo, ayer en la Asamblea se decide archivar el juicio político en contra de Richard Martínez, ministro de Finanzas de Moreno, por iniciativa de Ana Belén Cordero, que es asambleísta de Creo y esposa del secretario jurídico de la Presidencia de la República. La Fiscalía de Diana Salazar abre un proceso de investigación por el tema de los Pandora Papers la misma semana en que el presidente Lasso designa como ministro de Defensa a Luis Hernández. Ojo, yo al coronel general, perdón, hoy Luis Hernández le guardo mucho respeto por su carrera militar, un profesional de primer nivel en el área militar, pero en su carrera política ha dejado dudas Luis Hernández. El último paso político de Luis Hernández es por el transitorio de Trujillo, ese transitorio de Trujillo que eligió a Diana Salazar como fiscal general del Estado. Entonces, yo le conectaría esos hechos particulares que han ocurrido en esta semana, Decio, y tomando en cuenta la caída en los números del presidente Lasso, ¿es, digamos, el camino correcto también el de la amenaza de muerte cruzada, ir a una muerte cruzada, convocar a elecciones anticipadas viendo que la imagen del presidente está cayendo? Yo creo que la herramienta de la muerte cruzada, y voy a empezar por el final, Alexis, es una herramienta que utilizó, digamos, Lasso como un mecanismo de autodefensa, ¿sí? Es decir, o sea, si la comisión de investigación de la Asamblea Nacional llega a conformar un informe, digamos, con sostén, es decir, o sea, que realmente esté bien hecho, que sea fuerte, etcétera, contra el presidente de la República, antes de que destituyan al presidente de la República, el presidente de la República disolverá la Asamblea Nacional. Yo lo entiendo así estratégicamente, es decir, es una cuestión simplemente porque si destituyen al presidente de la República, porque hubiese motivos para hacerlo, eso hay que ver la investigación que están haciendo, evidentemente el proceso del 2021, el proceso electoral del 2021 estaría anulitado, es decir, tampoco, ni el vicepresidente tampoco tendría funciones ni nada, o sea, esa candidatura estaría, digamos, el proceso quedaría anulitado. Y esto, evidentemente, es una cosa que impediría al presidente Lasso correr en las próximas elecciones. Por lo tanto, yo creo que la amenaza de muerte cruzada es un mensaje muy clarito del tipo de: si ustedes me destituyen, antes de que ustedes me destituyan, yo los disuelvo y nos vamos a un proceso de estas características previo 8 o 10 meses de gobierno por decreto ley, ¿sí? Es decir, me parece que esta es un poco lo que se está jugando ahí. Yo no creo que haya una intencionalidad final de ir a la muerte cruzada por parte del presidente Lasso, y lo digo porque las mismas encuestas que estamos leyendo nosotros las lee él, más las que pueda tener la propia presidencia, que vuelvo a decir, supongo que estarán bien técnicamente hechas y le estarán dando estos resultados. Hoy el presidente Lasso, si presenta a una
elecciones, es decir, no tendría una intención de voto como para ganar, es decir, estaría ahí, ¿no? O sea, pasando la segunda vuelta y ya veríamos qué, después de todo lo que ha sucedido con los affairs de Pandora Papers y la falta de capacidad de mostrar gestión, evidentemente tendría más dificultades para ganar las elecciones, ¿no? Es decir, generaría menos expectativas como lo nuevo. Y en este sentido me parece que así se está manejando el tema de la muerte cruzada. Con respecto a los cambios en el gobierno y estas lógicas de la Asamblea, bueno, te corto, Decio, ahí porque se me pasó un último acontecimiento, o sea, la incorporación de Luis Hernández al Ministerio de Defensa, y uno de los errores más graves que ha tenido el gobierno es no comunicar más allá del tema de la vacunación, y ahora incorpora a Carlos Gijón como vocero. Entonces yo le sumaría lo que te citaba de Luis Hernández, también al tema de la incorporación de Carlos Gijón, periodista, dueño del portal La República, etcétera. Sí, bueno, yo no, lo de Luis Hernández no tengo, digamos, un criterio claro, lo digo honestamente. Evidentemente él es un militar de carrera, es decir, tuvo su intervención, digamos, en el Consejo Transitorio, efectivamente, que presidió el doctor Trujillo, pero, digamos, más allá de eso, yo lo que tengo entendido del hombre es que es un hombre más afín, digamos, a lógicas de despacho y trabajo administrativo dentro de las Fuerzas Armadas, es decir, que a operativos, ¿no? En este sentido, bueno, quiero decir, yo no voy a cuestionar eso, no tengo criterio como para cuestionar eso bien. Lo que sí digo es que, efectivamente, las lógicas que estamos viendo en la Asamblea, cómo por un lado, es decir, se pasan los plazos por ejemplo, el tema de Martínez, y en otras cosas se actúa con contundencia, como el tema de Freddy Carrión, etcétera, de alguna forma lo que demuestra es... o sea, yo creo que se está jugando con un factor de riesgo, lo voy a decir muy claro. Es decir, yo creo que los políticos ecuatorianos están jugando, digamos, con fuego y no son conscientes de que están jugando con fuego. O sea, las rupturas de las bases materiales que permitieron los antiguos consensos que dieron lugar a estos liderazgos, es decir, actuales y tal, eso está roto. Es decir, está roto por la crisis económica y luego agudizado por la crisis derivada de la pandemia. Y en este momento, es decir, a lo que asistimos es a la degradación de las condiciones de vida de las clases subalternas de este país. Esto genera, digamos, la posibilidad, primero, de una explosión social en algún momento, esto es una realidad, y la segunda es el surgimiento de nuevos liderazgos, digamos, basados en la antipolítica, esos que estamos viendo en Argentina con los filofascistas estos, o en Chile en este momento, donde tienes un tío de la extrema derecha que está a punto de pasar a la segunda vuelta. Entonces, el tema de esto es que las condiciones están dadas en este país, es decir, para, digamos, que se generen lógicas que atentan contra el sistema democrático. Y en este sentido yo creo que la responsabilidad es del conjunto del establishment político y en este caso del presidente de la República, especialmente porque es el presidente de la República. Un liderazgo presidencial, un mandatario tiene que generar consensos, ¿sí? Es decir, y no conflictos. Es decir, y lo que hemos asistido aquí, y la verdad es que ya se ha convertido en costumbre, son liderazgos que generan conflictos. Es decir, sobre todo una situación en el país donde lo que necesitamos es, de alguna forma, cierto consenso generalizado, ¿no? Por lo menos de las grandes mayorías, es decir, para sacar el país adelante después de la crisis de la pandemia. Entonces, en este sentido, me parece que hay errores de bulto. Y sobre el tema de comunicación, permíteme simplemente hacer un apunte, Alexis, somos todos comunicadores aquí, ¿no?, de los que estamos hablando. Entonces, a ver, tú no puedes comunicar bien si no gobiernas bien, porque la comunicación no es una cosa independiente del gobierno, es decir, la comunicación es parte del gobierno. Entonces, en este sentido, yo creo que hay un problema de que no se está gobernando bien y, por lo tanto, no se puede comunicar bien. Esa es una cosa. Y la otra es que yo creo que el gobierno no salió de la comunicación política electoral, es decir, que el uso del TikTok, todas estas cosas que hemos visto, el marketing electoral es un marketing súper cortoplacista. La comunicación política es una cosa de profundidad que tiene que resignificarse sistemáticamente, permanentemente, y eso me parece que en el marco de publicistas que actúan en torno a Carondelet, es decir, no se ha comprendido eso, posiblemente porque no tengan experiencia en ese sentido. Decio, para finalizar con toda esta coyuntura, ¿qué suerte van a tener estos proyectos de ley que va a enviar ahora sí por separado, después de que N veces el CAL le ha dicho al presidente de la República que esos deben tener unidad de materia y que deben ser enviados en forma separada? El presidente ha dicho que la próxima semana va a enviar el primero de ellos, que es la reforma tributaria, con el carácter de económico urgente, luego hará lo mismo con el proyecto de reforma laboral y así con el de inversiones. Bajo esta coyuntura política, con esta falta de consensos, con esta disputa permanente con la Asamblea, a la que volvió ayer a
amenazar y a culpar de un supuesto obstáculo, ¿qué futuro le ve usted al tratamiento de estas leyes allí? Bueno, vamos a ver, yo no lo tengo claro, la verdad. Quiero decir, las negociaciones que se están dando, yo creo que el presidente de la República está buscando generar una nueva mayoría o al menos generar una lógica que le permita navegar los próximos meses en la Asamblea Nacional. Eso lo está intentando hacer con la Izquierda Democrática, que es esta organización política que en la modernización de la socialdemocracia al final terminó eliminando la socialdemocracia, ¿no? Quiero decir que son una especie de socialliberales en este momento, ideológicamente, y me parece que lo está intentando hacer con el Pachacuti, o al menos con un sector del Pachacuti, porque yo no sé muy bien, es decir, este conflicto que ahora mismo interno existe entre Conalle y Pachacuti y un sector de la bancada con otro del Pachacuti, hasta dónde va a llegar, ¿no? Pero me parece que el presidente intenta viabilizar una lógica de gestión de gobierno en los próximos meses. Yo sinceramente soy pesimista. Creo que pueden llegar a acuerdos en determinadas cosas de la ley, pueden modificarse algunos aspectos de la ley y siempre está el camino del ministerio, digamos, de la ley, es decir, para sacar las leyes adelante. Pero vuelvo a repetir, me parece que no hay consensos, no se está hablando con la sociedad ni se están generando mecanismos para llegar a acuerdos con los actores sociales, especialmente la CONAIE, etcétera, que es el movimiento social más importante del país. Y en este sentido yo creo que sinceramente creo que si los operadores del gobierno consiguen generar, digamos, consiguen navegar el barco los próximos meses, me parece que más temprano que tarde nos vamos a encontrar con otra crisis igual. A mí no me sorprendería que si la muerte cruzada no se da en este momento, es decir, se pudiese dar en algún momento del año que viene. Yo, sinceramente, no veo que haya condiciones como para desbloquear las lógicas de bloqueo que en este momento existen y no son un bloqueo desde el legislativo. Es un bloqueo desde el legislativo en sus operaciones, o sea, en sus cuestionamientos a las políticas que plantea el gobierno, pero también es un bloqueo por parte del gobierno que no habilita mecanismos de negociación. Entonces, en este sentido, yo honestamente creo que vamos a tener una crisis de Estado en el transcurso del año 2022, porque me parece que se están poniendo parches a una dinámica, a una lógica de gobierno que no sintoniza con el momento ni la necesidad que tiene el país, lo digo honestamente. Muchísimas gracias, Decio, siempre por su tiempo, por la información y el análisis que nos permite realizar cuando conversamos. Decio Machado, sociólogo y periodista que ha estado con nosotros. Gracias, Decio. Muy amable, Decio.